En Virginia, como te mencioné antes de irnos a la pausa, los gobiernos tienen establecido normalmente planes de asistencia social, la tarjeta Supérate, el plan de ayuda con el gas, ayuda con la electricidad, en fin, asistencia social. ¿Qué opinas de ese esquema de atención a los desposeídos económicamente? Mira, Gregory, tú sabes que yo tuve la oportunidad de estudiar en Inglaterra una maestría que se llama Políticas de Desarrollo y Medio Ambiente en un área de estudio que es estudios del desarrollo, sobre cómo se desarrollan los países. Y hay una discusión interesantísima sobre cuáles son el tipo de política social que es más efectiva efectivamente para sacar a las personas de la pobreza, para aumentar la calidad de vida de la población en las naciones, en los países. Y la evidencia muestra que la mejor política social, la más efectiva en garantizar que las familias no caigan en pobreza y en levantar a las familias de la pobreza, son las políticas de servicios públicos universales de calidad. ¿De qué estoy hablando? De educación pública de calidad, salud pública de calidad universal, transporte público de calidad, políticas de cultura, acceso a la cultura para la juventud, para la infancia, para las familias, saneamiento, acueducto y alcantarillado. Porque si tú le das esas condiciones a las familias echan para adelante. Entonces, ¿qué pasa en el caso de la República Dominicana? Esos servicios han sido abandonados, nunca han sido prioridad. Y tenemos lo que se llama una deuda social acumulada por parte del Estado. En América Latina, que no es el mejor referente porque es una región con muchas dificultades y con mucha pobreza, pero aún así en América Latina, el promedio de inversión social del Estado, que es la inversión del Estado en todas estas áreas de servicio público que he mencionado, ronda un 16% del Producto Interno Bruto. En la República Dominicana es la mitad. A pesar de que, como señalábamos ahorita, tenemos de los mejores indicadores económicos, o sea que tú pensarías que debería estar por encima, ¿no? O sea, en la República Dominicana andamos por un 8 y pico. Wow. 8 y pico del PIB, y eso es histórico, cuando el 4% casi llegó a 9 y luego volvió y bajó. Es decir, nunca hemos pasado de un 9% del PIB. El promedio en América Latina es un 16, con países que invierten más de un 20. Tomando como referente a América Latina. Si tú te vas a Europa, eso anda todo por encima del 20% del PIB. Aquí estamos en un 8. Y lo digo porque hay que entender que ese es el marco dentro del cual no se hace esa inversión social, pero se hacen políticas sociales generalmente asistencialistas y clientelares. Y yo para beneficio político. Que exacto, con un enfoque muy clientelar. Y no es que, o sea, la asistencia social tiene un rol que jugar en un Estado, pero no puede ser el rol único ni principal. La inversión social, esos servicios públicos de calidad, ese debe ser el rol principal. Ahora, dentro de esa sociedad, de ese marco donde ya tú tengas servicio público de calidad, igual siempre va a haber un componente de política social que es importante, porque siempre hay familias que están en mayor vulnerabilidad, siempre hay infancia que se queda, ¿no?, en situación de desprotección, que el Estado tiene que estar ahí y responder. Pero ahora nuestra principal carencia son esos servicios públicos y esa inversión social de calidad. Entonces, la política social que tenemos lamentablemente es muy clientelar. Ahora que estamos entrando en tiempo de campaña, lo vemos. Y es algo que tenemos que superar porque no nos resuelve los problemas a largo plazo. Pero entonces una persona beneficiaria de uno de esos programas no entendería que le sustituyan ese ingrediente económico que llega mes por mes a su casa porque le digan, bueno, mira, vamos a mejorar la infraestructura vial por donde vives, vamos a hacer alumbrado. Lo que van a pensar es que no tengo los chelitos que me dan. Esa cultura tan enraigada, porque se ha convertido en una cultura, eso se espera, sería difícil hacer esa transformación. Todas las transformaciones son difíciles y hay que tener cuidado con hacer transformaciones drásticas y radicales sin que la sociedad esté. Nosotros no estamos planteando de un golpe borrar esos subsidios, por ejemplo, esas ayudas sociales, no. Aquí hay que hacer una planificación y un proceso de fortalecer los servicios públicos. Y mira, cuando tú evalúas la cantidad de familias que han salido de esos subsidios sociales, no hay, al revés, lo que han es aumentado. En cambio, cuando tú inviertes en educación, en salud, en cultura,
La causa número 1 en República Dominicana por la que familias clase media caen a una situación de pobreza, ¿cuál es? Una situación médica, un accidente o una enfermedad catastrófica en un miembro de la familia. Eso ahora mismo significa una quiebra para las familias dominicanas que les pone en riesgo de caer en pobreza. Si nosotros tuviésemos un sistema de salud que te garantiza atención médica sin importar el dinero que tú tengas, ahí estamos hablando de subirle el nivel de vida a las familias y de protegerlas del riesgo de caer en la pobreza, que luego entonces, si caen en la pobreza, necesitarán esos subsidios, ¿no? Entonces hay que ver la visión amplia de la sociedad. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que los cambios y sobre todo las transformaciones profundas, como vamos a hacer Opción Democrática desde el gobierno, tenemos que hacerlas con inteligencia y con un sentido de progresividad, de que las cosas no se hacen de un día a otro, sino que hay que planificarlas, hay que dar el tiempo para que la sociedad se prepare y hay que acompañarlas con mucha educación, con mucho diálogo, con mucho consenso, porque eso también es parte de la buena política, la negociación en el buen sentido de la palabra, y nosotros creemos en eso. Conoces muy bien lo que ha sido lograr en República Dominicana tener un porcentaje importante de los recursos del presupuesto para la educación. ¿Piensas que qué cosas debían estar haciéndose en un sector tan importante que no se están haciendo? Esa es una de las grandes prioridades de Opción Democrática, la educación. Y quiero decir que yo vengo del movimiento del 4%. Yo fui de un grupo de jóvenes en ese entonces que nos llamábamos Cerito y Cruz, que hicimos un video educativo explicando la importancia de mejorar el sistema educativo del país. Yo tenía en ese entonces unos 24 años. Y desde esa época empezamos a investigar el sistema de educación, a entender esa cruda realidad de que tenemos uno de los peores sistemas educativos de América Latina y de que hasta que nosotros como sociedad no tengamos la capacidad de construir un sistema de educación de calidad, vamos a estar estancados, tanto en nuestra capacidad productiva y económica como en la calidad de vida que le podemos ofrecer a nuestra población y en la calidad de los empleos que generamos. Entonces, abocarnos a reformar el sistema de educación es una prioridad 1A si queremos construir una mejor República Dominicana. ¿Cómo lo hacemos? Ajá. Estamos planteando un proceso de diálogo, porque no se puede cambiar lo que uno no entiende. Y no se trata... Se ha dialogado mucho. Se ha dialogado mucho, pero ¿qué no se ha hecho, Gregory? Una consulta nacional de los actores involucrados. Se ha dialogado mucho con los profesores, con la Asociación Dominicana de Profesores, se ha dialogado con la sociedad civil, pero no se ha dialogado con los estudiantes. Y el acuerdo que se hizo en 2010, 2012... Y esos son insumos importantes. Yeah. Esos pactos educativos, el plan decenal, ahí hay insumos importantes y hay muchas soluciones que están ahí que no se han aplicado. Pero aquí no se ha hecho una consulta a los propios estudiantes, por ejemplo, sobre todo en esta época que estamos viviendo retos nuevos para el sistema educativo. Aquí no se ha hecho una consulta con las familias, con los padres de los estudiantes, con el personal administrativo de las escuelas, más allá de los profesores, por supuesto. Y nosotros tenemos que hacer una consulta nacional para abrir un diálogo profundo y también aprender de las experiencias propias y de otros países. Tenemos que invertir en la calidad de las y los profesores, en la formación de las y los profesores. Y esa formación, ¿dónde se la podemos entregar a los profesores? ¿Con personal nativo? ¿Tendríamos que importar docentes de docentes? ¿O qué hacer? Eso puede ser, porque son de las oportunidades que tenemos ahora como país en el mundo en que vivimos. Y sí, probablemente nos tocará hacer eso. Pero también es una combinación. Nosotros tenemos que hacer por eso digo un diálogo profundo, porque desde formar mejores profesores hasta revisar el currículum y el tipo de educación que queremos para nuestras niñas y niños. Y es tan difícil, porque no se oye muy difícil, pero se hace poco, porque los resultados no se ven. Porque nunca ha sido una prioridad política. ¿Qué gobierno ha ido, qué partido ha ido al gobierno a reformar el sistema educativo? Aquí los partidos van al gobierno a utilizar como un botín y a pensar en cuáles empleos pueden dar o a pensar en cómo podemos fortalecer turismo porque ahí tengo inversiones y negocios, como el caso del gobierno de ahora, ¿no? Entonces, y que muy bien que se fortalezca el turismo, pero ¿bajo qué modelo? Y luego, ¿dónde dejamos esas prioridades que le tocan al Estado, como el sistema educativo? Pero sí quería terminar la idea de que necesitamos una educación que prepare para la sociedad de hoy. Una educación que incluya, Gregory, educación emocional,
para disminuir los niveles de violencia que hay en la familia y para que esas niñas y niños que vienen de familias violentas tengan herramientas para que puedan identificar el abuso, para que sepan qué hacer frente a una situación de abuso, para que conozcan sus cuerpos y sepan entrar a la adultez protegiéndose, pudiendo tomar decisiones sobre sus vidas y desarrollar sus proyectos de vida. Educación, perdóname Virginia, pero financiera para lidiar con la realidad del mundo de hoy. En esa parte que mencionabas del conocimiento del cuerpo de las niñas y protección, autoprotección para ellas, cuando se tocan esos temas, hay unas derivaciones y una línea como muy frágil, inclusive de algunos materiales que ha puesto inmediatamente una voz de alarma, de alerta en los padres y eso. Ese es un tema como delicado de tocar. Muy delicado. Y por eso volví al diálogo. Yeah. Aquí los padres no han sido consultados. Pero eso incluye también, las escuelas tienen que abocarse a formar padres. Y aquí hay experiencia muy positiva de escuelas de padres desde las escuelas públicas. Eso hay que potenciarlo y expandirlo, sobre todo porque recordemos que estamos viviendo un momento en el que hay muchas familias monoparentales y muchas familias de madres adolescentes que apenas ellas tienen las herramientas para entender. Entonces hay que educarles para que puedan educar a sus hijos. Finalmente, de mi parte, Virginia, en ese tema, en este momento, si continúa lo que se está aplicando en el sistema de educación pública en República Dominicana, ¿hacia dónde vamos? Si no hacemos un cambio. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Yo creo que la realidad está ahí. La falta de planificación cuesta vidas en un mundo en el que el cambio climático nos va a golpear cada vez más fuerte. Lo acabamos de vivir. La falta de compromiso con una mejor República Dominicana nos cuesta un éxodo. Aquí hay un 60% de la juventud que su sueño es irse del país, abandonar el país, porque no encuentra aquí las oportunidades. Entonces, yo creo que la realidad de a dónde estamos yendo ya está aquí. Y ya es muestra del fracaso político de esta sociedad. Pero nuestra apuesta es que hay espacio para la esperanza. Hay muestra de que cuando esta sociedad decide y asume algo como prioridad, puede lograrlo. Y yo creo que estamos llegando a un momento en el que hay un consenso como sociedad. En el sector empresarial, por ejemplo, estuvimos recientemente en la presentación de las propuestas de políticas del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa, y me gustó mucho el discurso porque hay una conciencia de que no basta con el crecimiento económico, que es cierto que ha sido un logro, pero no basta. Llegó el momento de que ese crecimiento se traduzca en calidad de vida, se traduzca en un Estado que pueda ofrecer servicios públicos de calidad, se traduzca en mejores ingresos para las familias dominicanas, en un sistema de salud que ofrezca atención médica y en una sociedad más próspera para todas y todos, más segura, y donde tengamos instituciones que funcionen con un sentido de ética, con un sentido de servicio público. Recientemente estuvimos en Santo Domingo Oeste visitando una fundación hermosa allá y la señora que lleva esa fundación, doña Verónica, nos decía: en este país no es cierto que todo está perdido, hay una reserva moral. Queda una reserva moral en este país y nosotros estamos apostando a organizar, porque no basta con que esté ahí. Esas personas que somos parte de esa reserva moral tenemos que organizarnos y asumir la política en la República Dominicana, la política con P mayúscula, como dice nuestra presidenta Minú, la buena política, porque eso es lo que nos va a permitir transformar la sociedad hacia esa República Dominicana que soñamos. Candidata Virginia Antares, ¿qué opinión tiene sobre el presente gobierno? El presente gobierno, y lo hemos dicho en muchas entrevistas, ha dado ciertos pasos positivos que hay que reconocer. Yo siempre menciono el inicio de la reforma policial, el manejo de la pandemia, pero se ha quedado corto en esos avances. La misma reforma policial no ha ido lo suficientemente lejos. Se ha hecho un trabajo interesante en la formación de nuevos reclutas, en el aumento salarial, pero no se ha hecho una depuración como lo requiere la policía actual, y no se ha trabajado con esos policías que ya están en el campo. Se está trabajando con nuevos reclutas y luego cuando entran al campo, entran bajo el mando de aquellos que están acostumbrados a hacer las cosas como siempre. Ahí hay un problema. Ha tenido también una crítica fuerte que le tenemos a este gobierno, es la tendencia privatizadora. No parece tener un sentido del rol que tiene lo público. Y a veces yo me pregunto, ¿para qué se quiere ir al Estado si no se cree en la función del Estado? Si no se cree en la importancia de lo público. Entonces, ir al Estado a privatizarlo todo es
desgarrar la posibilidad de protección de esta sociedad. Fíjense, el COVID lo mostró. Si aquí no hubiese un sistema de salud público y si aquí no hubiese un Estado que pudo responder y meter la mano frente a una pandemia como el COVID, esto hubiera colapsado. ¿Qué señales de privatización mencionas? Bueno, ahí está. Ahí hay incluso una dirección nacional de alianzas público-privado que lleva unos decenas de proyectos que se están empujando. Ahí está el fideicomiso de Pedernales. Hubo el intento de privatizar Punta Catalina. ¿Los categorizan ustedes las DGAPP y los fideicomisos como privatizantes? Claro, son privatizantes. No todas las alianzas público-privadas son negativas en sí. Creo que es un instrumento que puede utilizarse. Pero este gobierno parece tener un afán especial en privatizar mientras descuida el rol de lo público y lo que hablábamos ahorita, la calidad de los servicios públicos. Entonces, ahí hay una contradicción y sobre todo que hay un conflicto de intereses porque estamos hablando de un presidente y de altos ministros, como pasa en el caso de salud pública, que tienen intereses en las inversiones privadas, Entonces hay un conflicto de intereses. Yo creo que al Estado hay que ir con un sentido del rol de lo público y como decía ahorita, no pensando en hacer negocios. Ahora, la gente que tiene vocación de hacer negocios, excelente, porque les necesitamos en el sector privado, porque ambos sectores tienen un rol importantísimo que jugar en la sociedad y las sociedades más prósperas y con mejor calidad de vida son aquellas que han logrado construir tanto un sector privado pujante y fuerte como un sector público pujante y fuerte, cada uno jugando su rol. ¿Te gusta que un empresario esté en política? Bueno, creo que lo que acabo de decir habla por sí mismo de ese conflicto de intereses, pero por supuesto no significa que los empresarios no puedan participar de política. En la democracia todo el mundo es bienvenido a participar en política, pero hay situaciones en las que hay conflictos de intereses. Si tú eres empresario de médico y tienes clínicas privadas, en tu rol como ministro de salud, por ejemplo, que te toca regular ese sector, hay un conflicto de intereses, porque tú estás regulando a tu propio negocio. Entonces, a ese tipo de conflicto de intereses que me refiero. Muy bien. Quiero hacer un ejercicio hipotético. Eres la presidenta del país. Incluyéndome a mí, voté por ti. Eres la presidenta. Muy bien. Yo ahora te presento a las empresas distribuidoras de electricidad, de sur, de norte, de este. Ellas van donde ti y te dicen, mire señora presidenta de la República, Virginia Antares, nosotros tenemos años siendo ineficientes, tenemos pérdidas gigantescas, 35, 40% de lo que transmitimos, nuestras cobranzas no están a la altura mínima de lo que debería ser, no tenemos transformadores, no tenemos contadores, somos ineficientes y usted desde la presidencia tiene que buscar cerca de $2,000 millones cada año para que nosotros estemos vivas, las 3 distribuidoras. Señora presidenta, yo pienso que usted debe privatizarnos. Ya eso se hizo. Y se trató en el primer gobierno de Lionel. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Y dónde estamos hoy? Y nos prometieron que se iban a acabar los apagones y que todo iba a ser fabuloso. Y aquí estamos 20 años después, en la misma situación. Entonces hay que aprender de las experiencias del pasado y hay que apostar también al momento que estamos viviendo, que es un momento de transición y de cambio. Nuestra apuesta es impulsar la transición hacia una matriz energética que sea de energías renovables, no solo por el tema ambiental, de que disminuiría muchísimo la altísima contaminación que tienen las generadoras a base de combustibles fósiles, sino además porque nos ahorraría todas esas divisas que tenemos que gastar cada año importando petróleo que no producimos. Entonces, si nosotros transicionamos hacia renovables, no solo tiene un impacto ambiental positivo, sino que tiene un impacto económico positivo. Estamos ganando soberanía energética. Muy bien. Y a eso apostamos. Está bien, muy bien. Interesante el planteamiento. Ahora bien, ¿qué vas a hacer con esas 3 distribuidoras que fueron a Palacio a visitarte? ¿Cómo resolver esa situación? En el sector eléctrico hay también lo mismo que hablábamos en los demás casos, mucho mal manejo. Y creo que los escándalos que han salido ahora, que están siendo llevados a juicio, lo muestran. O sea, las mafias que se han instalado en el sector energético. Entonces, en la medida en que nosotros también saneemos esas mafias y tengamos una dirigencia política en esas instituciones que esté empezando en eficientizar y no en hacer negocios,
hay mucho margen para mejorar la situación. Bien, cuando visitas tantas personas que ya fuera del conversatorio que estamos teniendo, me has dicho, día por día, en cualquier lugar del país empiezas a visitar personas llevando tu mensaje. Y en hogares que son religiosos, que son la mayoría de los de República Dominicana, cuando te tratan el tema de la religión, mire, yo soy católica, yo soy testigo de Jehová, yo soy templo bíblico. Cuando te tocan el tema de la religión, ¿cómo les devuelves tú esa conversación? Si supieras, Gregory, que no es un tema que surge mucho. No, te dicen, vaya con Dios. ¿Qué tú le dices? Quede con él. Claro, quede con él, amén. Claro que sí, bendiciones. Yo soy de formación católica. Mi abuela era sumamente devota y de hecho me alegra mucho que cuando estuve en Higüey, estuve en la Basílica y me encomendé a la Virgen de la Altagracia esta candidatura en memoria de mi abuela que vivió en Higüey 2 años, presa por la dictadura. Ella era de San Juan de la Maguana, Guillermina Iriarte Ramírez de San Juan. Y el gobierno la envió porque la familia cayó en desgracia por oponerse al régimen y el gobierno la envió a ella y a su mamá 2 años presa en una pensión en Higüey, donde ella no conocía a nadie. Wow. Y su única salida era un día a la semana poder ir a la misa en la basílica. Y ella hablaba de esos 2 años que fueron difíciles con mucho cariño hacia el pueblo de Higüey, que la acogió a pesar de que en esa época incluso sentarse al lado de ella en la misa ya podía ser un problema para cualquier persona porque ella era una desafecta del régimen, como le decían. Y pensé mucho en ella cuando estuve allá y siento que esta candidatura es también una reivindicación, no solo de la lucha democrática de mi familia, que luchó por la democracia de este país, sino de todo el pueblo dominicano que ha luchado por tener una República Dominicana donde vivamos mejor, que donde sea genuinamente democrática. Entonces, yo comparto los valores cristianos de este país, pero también comparto, por supuesto, la libertad de credo y la libertad de que todo lo que tenemos que construir una sociedad donde todas las personas puedan ejercer su religión en libertad y en respeto a la diversidad que nos caracteriza. Y la juventud, que es la que porcentualmente tiene más cantidad de votantes, pero fuera de que son los mayores cuantitativamente para unas elecciones con posibilidades de ejercer voto. Si ves a un joven, ¿qué piensas siendo presidenta? ¿Puedes fomentar, gestionar, lograr hacer para que tenga un desenvolvimiento con más empoderamiento? El joven en sentido general en República Dominicana. Me pregunto, ¿cuáles oportunidades de desarrollo artístico, cultural, educativo, tecnológico ha tenido o no? Y me motiva la idea de poder garantizarle a cada persona joven de este país, no importa en qué barrio vivo, no importa en qué campo viva, la posibilidad de desarrollarse educativamente, intelectualmente, que pueda encontrar espacios de desarrollo deportivo, en fin, que pueda prepararse y tener herramientas para desarrollar un proyecto de vida aquí en este país sin tener que aspirar a irse y para poder disfrutar también de la vida, porque parte de lo que se trata de la política es construir esa felicidad colectiva, una sociedad donde estemos más incluidos. Pienso en qué conocimiento ha tenido o se le ha negado sobre, como hablábamos ahorita, sobre su realidad, sobre su cuerpo, sobre cómo se puede tener relaciones sanas. Es una referencia que tanta juventud necesita y que es parte de lo que tenemos que educar, cómo tener relaciones sanas. Entonces me motiva muchísimo porque la juventud dominicana, y yo lo digo siempre, tiene un talento enorme, tiene una vitalidad enorme y el rol del Estado es darle las oportunidades para que pueda canalizarlo de manera que aporte a la sociedad y que también lo canalice de manera sana. Entonces, ¿ves inteligente la juventud dominicana? Totalmente, talentosísima, inteligente, creativa, una juventud que a pesar de tantas carencias y limitaciones busca la manera de echar adelante, se atreve a soñar, valiente. Yo reivindico mucho la juventud dominicana. Bien. ¿Y quién será el vicepresidente de Virginia Alcántara? Estamos preparando ese anuncio próximamente, cuando llegue el momento. ¿Algún perfil? Todavía no tenemos, hay diferentes posibilidades, estamos en conversación, estamos buscando la persona que más pueda aportar político a este proyecto. Vamos a ver. Virginia, no prometo nada. No, Virginia está bien adiestrada, no sueltas prenda. Quisiera que ya nuestro conversatorio, lo último,
en esta ocasión que puedas mencionar salga de ti, sobre todo hacia tus posibles votantes, hacia República Dominicana, hacia el país, porque Virginia, eres candidata presidencial y me consta, siento, pienso y veo que no lo estás haciendo por un tema de llamar la atención, por un tema de buscar sonido. Pienso que en tus palabras y en tu empuje que llevas has utilizado mucho enfoque y eso hay que respetarlo y prestarle atención. Entonces, en ese sentido, me gustaría que le hables a la nación, y son muchos quienes ven este programa. Gracias, Gregory. Claro que sí. Yo quiero invitar sobre todo a las personas a que busquen a Opción Democrática, invitarles a que busquen a las y los candidatos que tenemos. Y me gustaría mencionar algunas de las personas que estamos llevando, sobre todo al nivel del Congreso. Tenemos a la mejor senadora, a la mejor candidata senadora de todo el país, que es Dalis Estrella en la provincia de San José de Ocoa, que es una muestra de lo que hablaba ahorita, de esa reserva moral y de ese talento y de personas preparadas que tiene este país, que estamos dispuestos a entrar a servir en la política y que esta es una oportunidad de la sociedad dominicana para apoyar ese tipo de personas. Quiero mencionar a Nicole Pichardo, una joven de 25 años en Santo Domingo Oeste, que es una estrella y que está haciendo una campaña entregada, hermosísima. Quiero mencionar en Santo Domingo Este a dos candidatas a diputadas, Stacy Toribio, otra joven veinteañera, y la reverenda Betania Figuereo, que es también fabulosa, a quienes viven en la circunscripción 1 de Santo Domingo Este. En el Distrito Nacional tenemos a José Horacio Rodríguez, nuestro diputado estrella, que ha mostrado con su trabajo la diferencia que hace tener a personas defendiendo a la ciudadanía en el Congreso. Tenemos a Samuel Bonilla en la circunscripción 2 y a Felipe Gavilán en la 3. En Santiago tenemos a Horacio López y a Alexandra Sued. En La Vega, el compañero Cristian Estefano. Y lo digo porque esta candidatura presidencial de Virginia Antares no es una propuesta de una mesía que va a venir a solucionar los problemas, no. Este es un proyecto colectivo que nos invita a todas las dominicanos y dominicanos que tenemos conciencia social, honestos, trabajadores, que soñamos con un mejor país y que queremos ver una transformación real, a participar, a organizarnos, a ser parte y a construir en colectivo. Esto es lo que estamos ofreciendo y por eso el lema de nuestra campaña es: el poder es de la gente, y nuestra invitación es a reclamar ese poder. Así que estamos a la orden y estamos llevando este proceso con ese sueño de una mejor República Dominicana. La mejor de las suertes, Virginia Antares, a ti y a tu partido Opción Democrática, y por supuesto a sus aliados, porque van trabajando en conjunto. Gracias por tu participación en La Hora con Gregory. Muchas gracias. Mañana les espero nueva vez.